Después de pasar 3 incansables años estudiando registros de excavaciones olvidados que habían acumulado polvo en los archivos, mientras generaciones de investigadores perseguían pistas más obvias, Emma Culligan descubrió el único patrón que todos los demás habían pasado por alto de alguna manera. Lo que encontró no simplemente desafió una vieja teoría, la desmanteló pieza por pieza, revelando evidencia convincente de que el misterioso pozo de $85 millones en Oak Island nunca fue el resultado de un colapso natural. Durante décadas expertos respetados habían aceptado la explicación más simple, creyendo que la característica subterránea no era más que la consecuencia de un suelo cambiante y una geología inestable. Pero Emma se negó a aceptar suposiciones que nunca aún habían sido realmente probadas. En lugar de confiar en conclusiones transmitidas de generación en generación, volvió a las mediciones originales, decidida a dejar que la evidencia hable con su propia voz. Examinó los ángulos de las paredes que equipos anteriores habían registrado a mano, comparó mediciones de profundidad recopiladas con décadas de diferencia y analizó datos de densidad del suelo que pocas personas se habían molestado en colocar uno al lado del otro. A medida que se fueron juntando capa tras capa de información, algo extraordinario comenzó a surgir. Las diferencias no fueron dispersas accidentales o caóticas como normalmente produciría el movimiento geológico natural. Formaron relaciones repetitivas que aparecían una y otra vez, con una consistencia casi matemática, sugiriendo silenciosamente que alguien hace mucho tiempo había dado forma a esta estructura subterránea de acuerdo con un plan deliberado. Así que escaneé los artefactos y ambos eran hierros bastante limpios. En realidad son muy similares en composición. Es una composición realmente limpia y realmente controlada. Nunca había visto algo así antes. Esas palabras reflejaron más que simple sorpresa, insinuaban un nivel de precisión rara vez encontrado en los descubrimientos arqueológicos. Los materiales se agruparon en patrones consistentes, en lugar de grupos aleatorios, repitiéndose a intervalos que la geología simplemente no crea por sí sola. La naturaleza deja atrás el desorden y la imprevisibilidad, pero esto fue diferente. Esto era organización, y la organización casi siempre apunta hacia la intención humana. Si esos patrones repetitivos eran genuinos, entonces las implicaciones iban mucho más allá de un pozo inusual enterrado debajo de Oak Island. Sugirieron que alguien había diseñado intencionalmente esta característica subterránea para proteger todo lo que había debajo. Cuanto más profundizaba Emma en la evidencia más imposible, se volvía a defender la antigua explicación del colapso natural. Cada nueva comparación debilitaba la teoría tradicional hasta que empezó a aparecer menos una certeza científica y más una suposición que había sobrevivido simplemente porque nadie la había cuestionado con suficiente cuidado. La parte más sorprendente de la investigación de Emma no fue ningún artefacto recién descubierto, ni un descubrimiento dramático en el campo. Era algo mucho más silencioso: los números mismos. Durante años la gente simplemente había aceptado que los sumideros se formaban naturalmente, que el agua subterránea desplazaba la tierra y que el misterio terminaba allí. La explicación parecía razonable, y debido a que parecía razonable, muy pocos investigadores regresaron para verificar si las mediciones históricas realmente la respaldaban. Emma lo hizo, y casi de inmediato descubrió que los registros contaban una historia completamente diferente. Hay mucho potencial para que se realicen otras obras en el área: cámaras de compensación y el túnel en la marca de 95 pies. Bueno, seguro. Esas observaciones habían existido durante años en diarios escritos a mano, bocetos de ingeniería descoloridos y registros de excavaciones que pocos investigadores modernos se habían tomado el tiempo de leer atentamente de principio a fin. Enterradas dentro de esas páginas antiguas había descripciones que se contradecían directamente entre sí. Diferentes equipos de excavación
habían documentado sin saberlo las mismas capas subterráneas comportándose de maneras completamente opuestas, pero nadie se había detenido a preguntar por qué. Un informe afirmó que el suelo circundante se volvió cada vez más suelto a medida que los trabajadores excavaban más profundamente en el pozo, lo que facilitaba la excavación con cada pie. Otro equipo que investigó prácticamente a la misma profundidad años después describió exactamente la experiencia opuesta, informando de un aumento espectacular de la resistencia, como si la tierra misma se hubiera vuelto más compacta y deliberadamente reforzada. Esos dos relatos no podían describir con precisión un entorno subterráneo que colapsaba naturalmente a menos que otro factor oculto influyera en la estructura desde dentro. En lugar de descartar esas contradicciones como simples errores de grabación, Emma las trató como pistas que merecían una investigación seria. No se trataba de pequeñas inconsistencias enterradas en detalles insignificantes. Representaban desacuerdos fundamentales sobre cómo se comportaba el entorno subterráneo, contradicciones que deberían haber desencadenado una investigación científica más profunda décadas antes. En cambio, fueron resumidas, archivadas y silenciosamente olvidadas a medida que nuevas teorías sobre tesoros capturaban la imaginación del público. Los investigadores siguieron adelante. Los historiadores repitieron explicaciones familiares. Las incómodas discrepancias permanecieron enterradas en archivos olvidados, esperando pacientemente a que alguien estuviera dispuesto a mirar más allá de la sabiduría aceptada. Emma se convirtió en esa persona. En lugar de permitir que esas observaciones contradictorias permanecieran aisladas, superpuso todas las mediciones disponibles en un único modelo analítico. En el momento en que los datos combinados aparecieron juntos, se detuvo en seco. Lo que parecían contradicciones no relacionadas de repente, se alinearon en una estructura reconocible. La aparente aleatoriedad desapareció por completo, reemplazada por un patrón geométrico repetitivo que parecía notablemente intencionado. Ya no era una colección de anomalías aisladas, era evidencia de diseño. La primera gran debilidad de la teoría del colapso natural se volvió imposible de ignorar una vez que se analizó la geometría general del eje. Los sumideros genuinos rara vez permanecen estrechos a medida que descienden. La gravedad atrae continuamente el material circundante hacia adentro, el agua subterránea erosiona las capas de soporte desde direcciones impredecibles y el vacío resultante generalmente se ensancha en formas irregulares y desiguales. Cuanto más profundo avanza el colapso, más inestable y caótica se vuelve la estructura circundante. Así es como se comporta la naturaleza cuando se la deja enteramente a sus propias fuerzas. Sin embargo, este pozo se niega a seguir esas reglas geológicas. En lugar de expandirse de manera impredecible, permanece notablemente controlado de arriba a abajo. Los muros conservan su alineación a través de profundidades donde las formaciones de suelo ordinarias deberían haber fallado hace mucho tiempo. Incluso, cuando los materiales circundantes cambian entre arena, arcilla y grava, sustancias que responden de manera diferente bajo presión, la estructura general mantiene un sorprendente grado de estabilidad. En lugar de colapsar en el desorden, se comporta como si principios de ingeniería invisibles mantuvieran todo en su lugar silenciosamente. Su alineación vertical sigue siendo sorprendentemente consistente durante casi todo el descenso. De vez en cuando aparecen pequeñas desviaciones, pero ocurren precisamente donde la tensión estructural requeriría naturalmente un ajuste si el eje hubiera sido diseñado intencionalmente. No aparecen al azar, donde normalmente ocurrirían fallas geológicas incontroladas. Cada cambio sutil parece tener un propósito, casi como si los constructores entendieran exactamente cómo se comportaría la presión subterránea siglos antes de que existieran los cálculos de ingeniería modernos. Está bien, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es eso? Podría haber sido el eje de un hacha de guerra colapsado. Eso es lo que me parece. Hay madera en ambos lados.
Tienes esta pieza justo aquí. Parece una viga. Esas observaciones solo profundizaron el misterio. La aparición de madera estructural exactamente donde se esperaba soporte planteó preguntas que la geología por sí sola no podía responder. Las vigas pertenecen a la construcción, no a derrumbes naturales aleatorios, y cada descubrimiento agregaba una pieza más a un rompecabezas que se parecía cada vez más a una obra humana deliberada. Aún más notable fue la consistencia de la geometría del pozo, a medida que atravesaba materiales subterráneos dramáticamente diferentes. Los ángulos permanecieron casi idénticos, ya sea cortando depósitos de arcilla compacta, arena suelta o grava mixta. Cada uno de esos materiales reacciona de manera diferente bajo el peso, la humedad y la presión cambiante, pero el eje mantuvo sus proporciones con extraordinaria disciplina. La naturaleza no negocia con las condiciones cambiantes del suelo de una manera tan ordenada. Los constructores humanos, sin embargo, sí lo hacen. Para probar su creciente teoría, Emma amplió su investigación mucho más allá de Oak Island. Recopiló mediciones de ingeniería de excavaciones preindustriales, documentadas en todo el mundo, comparando el misterioso pozo con las primeras operaciones mineras, pozos de acceso ocultos, pasajes defensivos fortificados y otras construcciones subterráneas históricas. A medida que se acumulaban comparación tras comparación, las similitudes se hacían cada vez más difíciles de descartar. Las proporciones coincidían, las tolerancias de construcción alineadas. Incluso los métodos utilizados para compensar la tensión subterránea parecían notablemente familiares. Lo más sorprendente de todo fue la forma en que el pozo parecía redistribuir la presión a profundidades cuidadosamente seleccionadas. Soluciones de ingeniería similares se habían documentado siglos antes en excavaciones diseñadas específicamente para evitar el colapso hacia adentro y, al mismo tiempo, proteger espacios valiosos debajo. Una formación natural podría parecerse casualmente a una característica de ingeniería aislada, pero reproducir por casualidad un sistema estructural integrado completo lleva la credibilidad más allá de sus límites. Cuanto más profundamente miraba Emma, más se parecía el pozo a una pieza de arquitectura subterránea diseñada intencionalmente en lugar de a un accidente geológico. Esa comprensión transformó todo el misterio. Si alguien hubiera invertido un enorme esfuerzo en construir un pozo tan cuidadosamente estabilizado hace siglos, entonces todo lo que había debajo debería haber sido considerado extraordinariamente valioso. La gente no organiza proyectos de ingeniería masivos, simplemente para ocultar espacios vacíos. Cada medición calculada, cada muro reforzado y cada dimensión cuidadosamente controlada apuntaban hacia una conclusión inevitable. Algo debajo había sido lo suficientemente importante como para justificar generaciones de secreto. La ausencia de una ampliación incontrolada se convirtió en otra prueba fundamental. Los colapsos naturales se vuelven cada vez más inestables con la profundidad, porque cada falla debilita el terreno circundante, lo que permite que futuras fallas se propaguen más rápidamente. Este eje se comporta exactamente al revés. Sus dimensiones cambian solo cuando es absolutamente necesario, y cuando lo hacen las alteraciones parecen mesuradas más que caóticas. Las pequeñas expansiones ocurren precisamente donde la presión subterránea lógicamente requeriría alivio, casi como si alguien anticipara esas fuerzas mucho antes de que la primera pala tocara la tierra. A medida que los investigadores continuaron examinando las paredes expuestas, gradualmente surgió otra característica sutil, pero profundamente intrigante. Aparecieron tenues marcas lineales en ciertas secciones del eje. No eran cortes de herramienta lo suficientemente obvios como para atraer la atención inmediata, sino delicadas estrías que se repetían con silenciosa consistencia. A primera vista podrían confundirse fácilmente con la erosión hídrica o la abrasión geológica ordinaria. Sin embargo, cuanto más los estudiaba Emma, menos convincente se volvía esa explicación.
El agua rara vez deja marcas rítmicas y espaciadas uniformemente. Sigue caminos de menor resistencia tallando curvas, canales y superficies irregulares de acuerdo con patrones de flujo, en constante cambio. Estas marcas se comportaron de manera diferente. Se repitieron a intervalos notablemente regulares, se detuvieron abruptamente donde las fuerzas geológicas deberían haber continuado ininterrumpidamente, y se reanudaron con un espaciamiento casi idéntico a lo largo del pozo. Su ritmo sugería una acción deliberada más que una erosión natural. Emma midió cuidadosamente la distancia que separaba cada grupo de estrías alrededor de la circunferencia del eje. El espaciado se mantuvo sorprendentemente consistente a lo largo de múltiples secciones, eliminando la abrasión aleatoria como explicación realista. Aún más intrigante, las dimensiones coincidían estrechamente con el ancho de trabajo de las herramientas de excavación históricas, que alguna vez se usaron para raspar, compactar y dar forma a superficies subterráneas siglos antes de que existiera la perforación mecanizada. Las marcas parecían conservar la silenciosa firma de manos humanas, trabajando pacientemente bajo tierra hace mucho tiempo. La orientación de esas marcas fortaleció aún más el argumento. En lugar de curvarse con el movimiento del agua subterránea, siguieron caminos rectos y controlados que reflejaban movimientos de tracción consistentes e incluso presión. Aparecieron solo donde los cambios en la composición del suelo habrían obligado a los trabajadores a modificar su técnica de excavación exactamente donde los constructores experimentados ajustarían naturalmente su enfoque. Debajo de esas zonas de transición, las marcas desaparecieron por completo, reemplazadas por superficies lisas y comprimidas que parecían terminadas intencionalmente en lugar de erosionarse gradualmente. Cada nuevo detalle susurraba la misma posibilidad extraordinaria: alguien había dado forma deliberadamente a este pozo de principio a fin, entendiendo cada desafío que presentaría el entorno subterráneo, incluso antes de que el trabajo hubiera comenzado. Luego vino lo que Emma describiría más tarde como quizás la evidencia física más fuerte descubierta hasta ahora. La excavación alcanzó una capa de arcilla inusualmente densa, diferente a todo lo esperado en condiciones geológicas ordinarias. No se mezcló aleatoriamente con el material circundante, ni se depositó de manera desigual a través de siglos de acumulación de sedimentos. En cambio, apareció de repente, mantuvo un espesor casi idéntico en toda su extensión y terminó tan bruscamente como ya había comenzado. En lugar de comportarse como sedimento depositado naturalmente, parecía una barrera cuidadosamente instalada y diseñada para aislar todo lo que existiera debajo de ella. En la naturaleza, los depósitos de arcilla se acumulan de forma irregular, en condiciones ambientales en constante cambio. El flujo de agua, los cambios de presión y la erosión estacional crean límites desiguales y espesores impredecibles. Esta capa no mostraba ninguna de esas características. Su estructura uniforme sugería control más que azar, propósito más que coincidencia. En lugar de funcionar como geología ordinaria, se comportó como un sello diseñado intencionalmente para regular la presión subterránea mientras protegía algo escondido debajo. En ese momento, la investigación pareció cruzar un umbral invisible. Las pruebas ya no solo planteaban preguntas, estaban empezando a reescribir la historia por completo. Si hay algo que encontrar en este pozo, puede que esté allí. Creo que vale la pena activar un detector de metales. Sí. La decisión surgió de forma natural después de todo lo que habían descubierto. Para entonces, las cómodas explicaciones que habían dominado la investigación de Oak Island durante décadas ya estaban empezando a desmoronarse. Cuando finalmente regresaron los análisis de laboratorio, los últimos fragmentos de la vieja teoría ya no podían sostenerse por sí solos, y la posibilidad de que este misterioso pozo hubiera sido diseñado deliberadamente ya no parecía una especulación. Parecía una conclusión a la que la evidencia había estado apuntando silenciosamente todo el tiempo. La arcilla muestra signos inequívocos de haber sido comprimida antes del entierro.
Se aplicó presión mientras el material todavía era flexible y trabajable. Luego fue sellado debajo de capas estables, que lo fijaron permanentemente en su lugar. El agua puede reubicar la arcilla con el tiempo, pero no puede comprimirla uniformemente, fijarla en su lugar y taparla sin alterar todo lo que la rodea. Solo la intervención humana explica esta formación. Esta arcilla funciona como una junta absorbiendo y redistribuyendo la fuerza, en lugar de colapsar bajo presión. Por encima de la capa, el suelo permanece inestable y reactivo a la humedad. Debajo las paredes se vuelven seguras y la humedad se comporta de manera predecible dentro de parámetros controlados. Quien colocó esta capa entendió exactamente cómo se movería el agua a través del pozo mucho después de que terminara la construcción. No estaban simplemente cavando un hoyo en el suelo. Estaban diseñando una barrera diseñada para durar generaciones sin mantenimiento. Ese tipo de previsión solo existe cuando algo debajo requiere protección permanente contra el descubrimiento. El sistema de gestión del agua. El pozo capta constantemente agua procedente de las lluvias, las filtraciones de aguas subterráneas y los cambios estacionales de presión a lo largo del año. Pero no hay caos en la forma en que responde, ni oleadas repentinas, ni picos violentos de presión que desestabilizarían la estructura. Los niveles del agua fluctúan dentro de un rango estrecho y predecible, independientemente de las condiciones externas, incluso durante tormentas severas que abruman. Cerca de los pozos de prueba, e inundando otras excavaciones, este pozo responde con calma y mantiene su integridad. Las mediciones de flujo revelan algo extraordinario que desafía toda explicación natural. El agua que ingresa al pozo no permanece ni se acumula. Se mueve lateralmente, a través de caminos ocultos, en lugar de acumularse verticalmente, como normalmente dictaría la física. Cuando se mapean cuidadosamente múltiples salidas, alimentan canales compartidos que funcionan juntos como un sistema integrado. La naturaleza dispersa el agua de manera impredecible a través de grietas y fisuras aleatorias. Este sistema recolecta, dirige y libera agua con un propósito claro, reflejando la gestión del agua diseñada inicialmente para controlar el flujo en lugar de bloquearlo por completo. Ciertas zonas permanecen constantemente secas cuando las áreas circundantes experimentan picos significativos de humedad. Esa sequedad selectiva significa espacios protegidos, regiones intencionalmente protegidas de la exposición al agua mediante un diseño cuidadoso. Un drenaje como este solo existe cuando algo cercano no puede mojarse en absoluto. Luego viene la comparación que reformula todo lo que los investigadores creían saber. Cuando Emma superpone marcadores de profundidad del pozo de $85 millones con registros históricos del Money Pit original. A estas dos piezas creo que las llamamos cincel de las láminas de Money Pit. Sí. Tienen un contenido constante de potasio, lo que indica un proceso de fabricación carbonizado. Ahora tenemos pruebas de que había gente allí mucho antes del descubrimiento. Las alineaciones son imposibles de descartar como una coincidencia. Las profundidades críticas coinciden con precisión. Las capas de resistencia aparecen a intervalos casi idénticos en ambas estructuras. Ambos pozos muestran zonas de colapso que parecen intencionales. Puntos débiles diseñados para absorber tensiones, redirigir la presión o llevar a las excavadoras a callejones sin salida. Esa alineación lo cambió todo. Este no fue un colapso separado. Era parte del mismo sistema subterráneo. Los patrones de refuerzo del suelo profundizan la conexión entre los dos sitios. Ambas estructuras se basan en combinaciones notablemente similares de arcilla compactada, relleno en capas y colocación estratégica de piedras. Estas técnicas no aparecen al azar en sitios no relacionados creados por casualidad. Reflejan conocimiento compartido, planificación compartida y posiblemente los mismos constructores. Trabajando desde un diseño unificado, la capa de engaño.
El pozo de 85 millones no es simplemente otro colapso que ocurrió cerca. Es una estructura complementaria. No es un tesoro en sí, sino un elemento de apoyo dentro de una red integrada más grande, diseñada para desviar agua, engañar a los intrusos y proteger algo escondido mucho más profundamente bajo tierra. Comprender esto cambia todo acerca de cómo se debe investigar Oak Island en el futuro. La mala dirección se revela claramente en las capas superiores. Cerca de la superficie, todo parece convincentemente mal para cualquiera que investigue. Relleno suelto, alineación rota, capas caóticas, vacíos irregulares, esparcidos por todas partes. Las paredes son lo suficientemente inestables como para que los excavadores experimentados lo consideren un colapso natural y se vayan sin investigar más. Pero ese desorden existe solo donde es necesario verlo. Es una fachada diseñada para desalentar exactamente el tipo de investigación profunda que revelaría la verdad. A medida que la excavación avanza más allá del caos de la superficie de Ash, el desorden termina abruptamente. Las capas se enderezan dramáticamente. La densidad de las paredes aumenta sustancialmente. Los materiales pasan de estar sueltos y reactivos a compactados y cooperativos. La transición es increíblemente brusca como para que se produzca de forma natural. Los colapsos naturales no se corrigen por sí solos. Una vez que la inestabilidad comienza bajo tierra se agrava y se propaga. Aquí la inestabilidad está claramente escenificada. Relleno suelto arriba donde los excavadores lo encontrarían primero. Estructura sólida debajo donde realmente importa. La inversión es teatral, no geológica. Múltiples intentos de excavación, a lo largo de la historia, se detuvieron en profundidades casi idénticas, citando la inestabilidad como la razón para abandonar sus esfuerzos. El disfraz funcionó perfectamente durante más de un siglo. Aún más profundo aparecen grupos de piedra, a intervalos precisos concentrados, exactamente donde la tensión estructural se acumularía naturalmente con el tiempo. Cada grupo funciona como un amortiguador de carga, redirigiendo el estrés lejos de las secciones vulnerables. El mapeo de Emma revela patrones que coinciden con los primeros métodos de soporte subterráneo utilizados antes de que existieran las estructuras de madera. Estos sistemas redirigen la fuerza hacia los lados, permitiendo que el eje se flexione en lugar de fracturarse. El pozo desciende mucho más profundo de lo que nadie había previsto, más profundo de lo que los registros históricos afirman que era posible alcanzar. En este momento estamos a 87 pies de la cima, por lo que hemos bajado aproximadamente 4 pies. Bien, pero ¿a qué distancia está eso de ahí abajo? No es mucho más lejos. Abriré esta pequeña escotilla de aquí para darnos una mejor idea. Los datos estratigráficos ubican la construcción debajo de capas asociadas con la presencia colonial temprana. Este pozo no fue cavado por personas que reaccionaron a Oak Island después de su llegada. Fue cavado por personas que llegaron sabiendo exactamente lo que pretendían construir y cómo hacerlo. Ejecutaron un plan sofisticado que requería control hidrológico, redistribución de carga, diseño de colapso manual y conocimientos de ingeniería que no eran comunes en la Nueva Escocia colonial ni en las regiones circundantes durante esa época. El escudo. Nada en este pozo sugiere prueba y error o construcción amateur. El engaño cerca de la superficie, la inteligencia debajo, la profundidad inesperada, todo apunta a un conocimiento previo y una planificación meticulosa. Los constructores anticiparon la curiosidad de las generaciones futuras. Anticiparon que la codicia impulsaría a la gente a cavar. Anticiparon el abandono cuando los buscadores se dieron por vencidos por la frustración. Y diseñaron todo el sistema para que dure más que todo durante los siglos venideros. La entrada del pozo se encuentra desplazada de las rutas esperadas del tesoro, deliberadamente desalineada de los marcadores de superficie que generalmente guían los intentos de excavación. Cualquiera que siguiera pistas históricas y métodos tradicionales de búsqueda de tesoros pasaría por allí sin mirarlo dos veces.
Esa ubicación elimina por completo el eje del mapa mental del descubrimiento, permitiéndole existir silenciosamente a plena vista mientras la atención permanece fija en otros lugares, en objetivos más obvios. Con la intención firmemente establecida por la creciente evidencia, la función se vuelve inconfundible. El pozo no conduce hacia el tesoro. Absorbe fuerza. Redirige el estrés lejos de las áreas críticas. Se daña para que algo más profundo en la red no tenga que hacerlo. Colapsar. Las zonas dentro del pozo no ponen en peligro el sistema más profundo. Lo protegen activamente. Cuando la presión aumenta desde arriba, el pozo falla hacia adentro de manera controlada, atrayendo la fuerza hacia sí mismo y alejándola de los espacios subterráneos adyacentes. Las trampas de presión funcionan como puntos de sacrificio en todo momento, cediendo mucho antes de que el estrés pueda migrar a las zonas protegidas. Cada colapso atribuido a la mala suerte o a las condiciones inestables del suelo resulta ser una respuesta defensiva exitosa que hace exactamente aquello para lo que fue diseñado originalmente. Este pozo no es un pasaje hacia el tesoro, es un pasaje. Es un escudo que nos protege. Una ingeniería tan sofisticada no protege las monedas sueltas ni los cubiertos enterrados. Protege algo irreemplazable: archivos templarios, reservas del tesoro colonial o artefactos por los que alguien creía que valía la pena morir. La precisión, la previsión y los recursos necesarios para construir este sistema sugieren que el premio no es solo valioso en términos monetarios. Es singular y único en la historia de la humanidad, algo que no se puede mover de manera segura, no se puede exponer al riesgo de exposición y no se puede dejar sin vigilancia ni siquiera por una sola generación. Lo que hay debajo del pozo de $85 millones valía más de lo que costó construir el pozo. Y después de 3 siglos de excavaciones fallidas y cazadores de tesoros frustrados que se alejaron derrotados, es muy probable que todavía esté allí, esperando a ser encontrado. ¿Podría el pozo de $85 millones proteger el mismo tesoro para el cual fue diseñado el pozo de dinero original? Es el innovador análisis de Emma Culligan la clave para localizar finalmente la bóveda real que ha eludido a los buscadores durante generaciones. Y si este eje es solo el escudo, como sugiere toda la evidencia, ¿dónde está exactamente el núcleo que aquí ha estado protegiendo todo el tiempo? Las respuestas podrían finalmente estar a nuestro alcance, pero solo si los investigadores siguen hacia dónde conducen los datos de Emma, en lugar de hacia dónde dice la tradición que hay que mirar. Háganos saber su teoría en la sección de comentarios a continuación. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte para obtener más información sobre Oak Island. Revelaciones.